auspician este programa. A partir de este instante iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. En primer lugar, queremos en este programa homenajear a todas las madres. Recientemente ha sido el Día de la Madre, especialmente a todas las mamás de todo el equipo de educación, de ciencia, de cultura, de todo el equipo técnico y de logística del canal y también a todas las madres de la cobertura que tiene este canal donde nosotros emitimos todas las semanas educación, ciencia y cultura. Y para eso hemos traído una artista invitada especialmente para este programa, una amiga del programa, una gran intérprete musical como es Gabriela Pirucci. Ella es mamá también, quiere decir que para ella nuestras felicitaciones y a través de ella, de su voz, de su imagen, de su presencia, iniciamos entonces a transitar educación, ciencia y cultura. ¿Qué haces ahí? Pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete de aquí, no entiendo qué estás buscando, de qué me estás hablando. Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación y por favor no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió porque solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Podía sentirse en el aire, eso que al final me confundió, porque solo parecía amor. No insista, no pienso escuchar, ya no hables, no. Shh. No digas más tonterías, no tiene caso, no, porque solo parecía amor. Dime que sí, que si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir, vas a dejarme vivir. Olvídalo, no me importa tu explicación y por favor no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió porque solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Podía sentirse en el aire, eso que al final me confundió, porque solo parecía amor. No insista, no pienso escuchar, ya no hables, no.
te creyó mi alma, mi mente, mi gente. Todo el mundo se lo creyó. Porque solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel y mi cuerpo te creyó. Porque solo parecía amor. No insista, no pienso escuchar, ya no hables, no digas más tonterías, no tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Los ciudadanos italianos tienen una institución creada por ley que los representa ante las autoridades diplomáticas y locales. Son los Comites, Comitato degli Italiani all'Estero. El Comites Rosario tutela por los derechos de los italianos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Buenos Aires. Sus integrantes son electos por el voto. Su cargo es ad honorem y dura 5 años. Cuando los ciudadanos italianos votamos en las elecciones de Comites, le estamos diciendo al gobierno italiano que nos importa tener esa ciudadanía. Participemos. Inscribite bajando la ficha electoral desde la web del Consulado de Italia en Rosario o desde www.comitesros.org.ar. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Empezamos entonces a desarrollar la temática que tenemos preparada para hoy en nuestro programa y nos acompaña en este primer bloque, doctora en Ciencias de la Educación, ella, Karina Cabo. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Karina, en primer lugar, como conocedora y una analista del sistema educativo, la primera pregunta sería la siguiente. Después de 1 año y medio que hemos tenido y seguimos aún con la pandemia, hemos interrumpido la presencialidad
para trabajar en la virtualidad. Desde el punto de vista educativo, ¿cuáles pueden ser los efectos que eso ha producido en ese quiebre de la presencialidad y pasamos directamente a la virtualidad? Mira, primero, ojalá hubiese sido de la presencialidad a la virtualidad. Más del 50% de los chicos no accedieron a los espacios virtuales, otros sí. Pero bueno, creo que tenemos que ver los pros y los contras que nos dejó. Obviamente que la pandemia, el confinamiento nos dejó a todos patas para arriba en todos los sentidos y la escuela no es ajena, sobre todo la escuela que tenía una organización de espacios y de tiempos del siglo XIX. Entonces yo creo que este es el momento histórico para poder evaluar el sistema y cambiarlo. Creo que hay que cambiar esta organización tan rígida que tiene la escuela de tiempos, de espacios y empezar a ver qué es lo que pudimos ir haciendo en este tiempo y poder aprovecharlo. Los que tuvieron virtualidad, obviamente, poder usarla, ver de qué manera podemos garantizar equidad, ¿no?, en el uso de la tecnología en toda la provincia y a partir de ahí capacitar a los docentes. Porque la mayoría de los docentes de un día para el otro o de una tarde a una mañana salimos a enseñar en la virtualidad sin conocer. Entonces yo creo que hay que capacitar mucho a los docentes para ver de qué manera la virtualidad puede tener un buen uso pedagógico, como lo ha tenido, pero muchas veces por voluntad propia. Los docentes han buscado metodologías. Entonces creo que hay que ver qué es lo bueno y seguir con este sistema, que a mí no me gusta llamarlo híbrido, porque híbrido es como la conclusión de dos especies y no es lo más agradable. Yo le llamo ondulante, ¿no?, que va de lo presencial a lo virtual, que va de algunas cuestiones sincrónicas, es decir, en tiempo y espacio, y otras asincrónicas. Podemos decirle a los chicos que miren en sus casas un libro, que lean, que miren una película, y a partir de allí también la clase se va ampliando. Es decir, me parece que tenemos que estar en ese juego para que la escuela sea de una vez por todas diferente. Y Karina, habría que pensar desde el punto de vista de la infraestructura, del equipamiento escolar, una nueva escuela post-pandemia. Sí, el equipamiento puede ser y obviamente que es bienvenido sea, porque obviamente que el pupitre fue un artefacto que hizo un disciplinamiento determinado, uno detrás del otro en la escuela. Pero yo creo que hay que pensar la capacitación docente, el acompañamiento a los docentes y obviamente cierto bienestar en los chicos, donde los chicos tengan un baño, tengan agua, tengan un techo, tengan ventanas cerradas en invierno, ¿no? Que es, a veces uno lo dice y es increíble tener que pedir esto. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí, que hay que ver de qué manera nosotros podemos cambiar este aparato que fue la escuela, que funcionó para el siglo XIX, con esta idea de homogeneizar y de hacer a todos los chicos iguales, para realmente empezar a educar en la diversidad. Y si queremos educar en la diversidad, tenemos que saber que todos los chicos y las chicas son distintas en el aula y obviamente fomentar todas las capacidades que tienen, ¿no? Y Karina, por ejemplo, desde el punto de vista del proceso educativo en sí mismo, cuando digo esto hablo de currículas, hay que entrar a modernizar justamente las currículas escolares, ¿no? Es decir, buscar una nueva escuela desde un punto de vista de la investigación, de la profundización de los contenidos. Sí, bueno, cuando a veces dicen currícula es porque pareciera que nosotros replicamos lo que nos dice el Estado. En realidad el Estado sugiere una currícula y el docente lo adecua, lo adapta a sus alumnos, a su contexto, pero sí claramente hay que cambiar algunas cuestiones de metodologías que tienen que ver, yo particularmente creo que es el momento para cambiar el secundario. Nosotros necesitamos otras formas de trabajar en el aula por proyectos, que no esté separado por disciplinas. Los chicos entran a matemáticas, salen, van a lenguas, salen, van a geografía, y esto está muy fragmentado disciplinarmente, como también lo está en la universidad, ¿no? Que también es una crítica que se puede hacer y se puede empezar a pensar. Pero en la escuela secundaria, porque los chicos no le ven no le es significativa, ni al chico que se queda en la esquina, ni al chico de clase media que va a la escuela para terminarla y para poder llegar a la facultad. Entonces creo que la escuela tiene que pensar en las problemáticas que rodean a los jóvenes, a los barrios, ver de qué manera la escuela se inserta en el barrio con el estudio de esas problemáticas, con distintos, yo siempre digo, clases invertidas, donde los chicos traigan leído, visto un material, y la docente solamente es una mediadora, pero la clase es un trabajo de ellos, en grupos, ¿no? Y obviamente que si tenemos bancos donde se puedan adecuar a los espacios, mucho mejor, en trabajos grupales, pero hay mucha metodología activa, mucho trabajo de usar las imágenes,
la mayoría de los jóvenes, el 97% de los jóvenes en Rosario tiene un teléfono celular. Entonces, ¿por qué no trabajar con las imágenes? ¿Por qué no trabajar con distintas propuestas? Porque los chicos hacen producciones audiovisuales para ellos. Bueno, ¿por qué no usarlas para que lo trabajen en la escuela con algo que sea realmente pedagógico, didáctico? Ahora, hay un trabajo adicional seguramente, Karina, porque este año y medio de pandemia también ha permitido un desgranamiento importante de matrícula en todos los niveles y ciclos de la educación. Sí. En relación a este aspecto hay que trabajar mucho justamente para volver a recuperar todos esos alumnos que quedaron en el camino. Inclusive uno de los motivos por el cual la conectividad también ha sido un elemento importante. Sí, porque muchos papás apenas, sobre todo en la escuela primaria, si recibían a través de WhatsApp una actividad. Entonces lo que nos dejó la pandemia claro es que no todos pueden enseñar, que para enseñar hay que estar especializado, hay que saber. Y los papás hicieron lo que pudieron, ¿no? Los que estuvieron, los papás, los tíos o los abuelos, los que estuvieron hicieron lo que pudieron. Ahora, a partir de esto, bueno, ¿qué vamos a hacer de acá en más, ¿no? Y creo que hay que pensar un cambio radical en la escuela y ver de qué manera podemos establecer otra estructura y otro acompañamiento. Y fundamentalmente el Estado en la capacitación docente. No quiero dejar de remarcar esto porque si no las docentes hicieron mucho trabajo por voluntad propia, pero obviamente que a veces ni se lució el trabajo porque no tenían conectividad, entonces o hablaban por la radio o mandaban un trabajo por WhatsApp. Lo que nosotros necesitamos es que todos tengan las mismas posibilidades, todos los chicos de todos los barrios, de todas las ciudades, y obviamente a partir de ahí, bueno, cómo mejoramos la escuela en general, ¿no? A mí me preocupa mucho porque a veces trabajamos muy bien en el aula, pero después la evaluación es lo que los deja fuera a los chicos, ¿no? Entonces, trabajar mucho el tema también de la evaluación y obviamente trabajar mucho la formación docente. Los que trabajamos en este área, ¿no? En la formación docente, sabemos que es fundamental abrir cabezas y saber que tienen que entender la complejidad del mundo porque hay muy pocas certezas hoy, ¿no? En el final, Karina, uno de los aspectos esenciales del proceso educativo son justamente la relación vinculante entre el docente y el alumno. Desde el punto de vista de las emociones, que es el aspecto central educativo, tendríamos que trabajar también mucho en los docentes cuando vos mencionás la capacitación, la jerarquización, justamente en esos temas, ¿no? Sí, fundamentalmente. Primero para recuperar todo lo que los chicos sintieron y pasaron durante la pandemia, no todos la pasaron bien. Los chicos todos sintieron miedo, sintieron temores, ¿sí? Angustias, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí nosotros tenemos que ver cómo retomamos eso, pero obviamente el docente no lo sabe, el docente no es un psicólogo, sí podemos trabajar algunas cuestiones de cómo educar en lo emocional. Hay muchas herramientas, pero bueno, obviamente el docente que hoy por hoy hasta está por debajo de la pobreza, quizás no puede hacer un trabajo de capacitación por sí solo, comprando libros o cursos. Creo que ahí tiene que estar el Estado acompañando y aprovechar este año y medio que realmente no se dejó de dar clases, quiero aclarar esto. Este año y medio que la pandemia realmente como que nos dejó patas para arriba, bueno, ver de qué manera hacemos un cambio radical para mejorar la escuela y para que la escuela le dé bienestar a los chicos y a los docentes, ¿no? Nosotros necesitamos que los chicos la pasen bien en la escuela y para que la pasen bien tiene que haber un buen vínculo. Claro. No hay posibilidad de enseñar y de aprender si no hay un vínculo de amor, no de padre a hijo, de tío a sobrino, un vínculo de amor de ese docente a ese alumno que transmite esa pasión por enseñar y esas ganas de enseñar a pensar también. Un gran motivador, evidentemente. Así es. Karina, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un gusto, muy amable. hasta luego. Vamos a una pequeña pausa y seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones.
Santa Fe Provincia. Los ciudadanos italianos tienen una institución creada por ley que los representa ante las autoridades diplomáticas y locales. Son los comites, Comitato degli Italiani all'Estero. El Comites Rosario tutela por los derechos de los italianos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Buenos Aires. Sus integrantes son electos por el voto. Su cargo es ad honorem y dura 5 años. Cuando los ciudadanos italianos votamos en las elecciones de comités, le estamos diciendo al gobierno italiano que nos importa tener esa ciudadanía. Participemos. Inscribite bajando la ficha electoral desde la web del Consulado de Italia en Rosario o desde www.comitesros.org.ar. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, agradeciendo la presencia del doctor Marcelo Molina, juez de Cámara en lo civil y comercial, bien digo, y es juez de familia. Charlábamos recién en el corte cuántas charlas habíamos tenido durante muchos años, ¿no? Y es un gusto tenerlo porque para charlar de un tema importante, muy significativo, ¿no? Como es la adopción. Y particularmente, doctor, me gustaría esta presentación de un libro que ha hecho, que tiene muy buenos antecedentes, en relación a cuánto tiempo es un tiempito. Y me pareció esa frase tan significativa, simple pero profunda. Bien, mirá, la frase no es mía. La frase la dijo una pequeña de 7 años que vino con su hermana de 5 y su hermanito de 3 en un proceso previo a la adopción. Claro. Y dejo a la gente que imaginen las situaciones muy difíciles que viven los chicos antes de una adopción. Y ella en la audiencia me pregunta, ¿vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá? Y yo le contesté, sí. Y ella me dice, ¿cuánto tiempo falta? Y ahí le contesté, un tiempito, pero pensando en todos los tiempos judiciales que pueden pasar, ¿no? Claro. Y ella me retruca al toque, ¿y cuánto tiempo es un tiempito? Y la verdad que esa pregunta no te conmueve y no te abofetea a los adultos que estamos con responsabilidad en esto. Bueno, es muy movilizante esa pregunta. Sí, Eso dio lugar a ese libro, que es un pequeño libro, de anécdotas como estas que tuve yo como juez de familia, que lo hicimos con mi hermano Jorge Molina. Jorge Molina es un artista plástico muy reconocido en la ciudad. En cualquier calle de Rosario vas a ver su obra. Efectivamente, así lo es. Y dio lugar también a la iniciación de un proyecto que lo llamamos El Tiempito, que recientemente termina, entre su producto último, fue hacer un libro que denominamos Un Tiempito para tus derechos, entre un mate y un café, que es un intento de explicar el derecho de familia, más violencia familiar y de género, más niñez, incluye adopción obviamente, más salud mental y vivienda, como si estuviéramos tomando un café o unos mates en el parque. Claro, O sea, bien de divulgación, bien, sin perder rigor técnico, ¿no? O sea, esa es la cosa. Exacto. Ahora, doctor, en la Argentina siempre ha sido muy ardoroso el camino de la adopción. No sencillo. Sí. En esa búsqueda permanente de muchos padres por adoptar,
siempre se han encontrado con estos tiempos o tiempitos procesales bastantes extensos. Mira, ¿no? yo te voy a decir la verdad, en realidad respecto de los padres eso no es así. Porque consiste tan solo en ir al registro de adoptante e inscribirse. Luego hay que esperar. Lo que sucede es que no hay una garantía de ser padre o madre adoptiva. En realidad el tiempo que más importa es al revés, es el de los chicos. Y te doy este ejemplo para que quede bien claro. Imagínate que todas las madres y todos los padres de nuestro país están en condiciones de criar a sus hijos. Si es así, no habría adopción. Claro. ¿Sí? Si todos pudieran criar a sus hijos, no habría adopción. No habría adopción. Sabemos que eso no es así. Que hay gente porque es muy joven, bueno, por múltiples razones o por las perversiones más impresionantes que se te puedan ocurrir. Hay gente que no está en condiciones de maternar o de ser padre o de ser madre. Y por eso esos chicos son los que necesitan una familia adoptiva. El tiempo que más me preocupa a mí es el que pasa desde que la maestra o la pediatra detecta una vulneración grave de derechos hasta que el Estado hace algo. Ese es el tiempo que más me preocupa. Y después el tiempo, desde que el Estado saca a esos chicos de su casa hasta que se lo coloca en el sistema de adopción, si es que corresponde. Con toda la empatía que tengo por los padres adoptivos, con quienes tengo la mejor relación de los grupos de padres adoptivos. El tiempo de espera de los padres, que es importante, al lado de estos tiempos de espera, cambia la cosa, cambia bastante, ¿no? la perspectiva. Y quizás nunca sean padres adoptivos, quizás sí. Te digo esto, Daniel, una cosa más. A ver, el 80% de las personas que postulan a la adopción quieren niños menores de 3 años que sean sanos. Claro. Niños que no tienen esa, o sea, que son más grandes, que están con alguna dificultad en su salud mental o en su salud física, o que son 3 o 4 hermanos, o que son chicos de 8, 9, 12, 14 años, esos chicos también necesitan padres y quizás la espera sería muy corta si vos aspirás a esos chicos. Entonces no se trata tan solo de un deseo de ser padre, sino de otro tipo de proyecto. Y esto no es una crítica a los padres adoptivos, cada cual sabe hasta dónde le da el cuero. Claro. Doctor, hay un tema que lamentablemente en los últimos tiempos ha tenido un incremento en la Argentina en forma exponencial, que es la violencia, ¿no? Sí. La violencia familiar y por ende la violencia de los niños, donde ahí justamente volvemos a lo que decías recién sobre los derechos vulnerables de los niños. En relación a este aspecto se ha profundizado mucho. Ustedes observan esta situación, ¿no? Sí, se ha incrementado la cantidad de denuncias. Lo que yo no sé si se ha incrementado la violencia necesariamente. Violencia ha existido siempre. Sí. Siempre existió violencia dentro de nuestra sociedad y si no tan solo retrotraete y mirá algunas de las series de la década del 70, por ejemplo, hasta el mismo, cosas infantiles de la década del 70, donde estaba naturalizado cierto tipo de violencia. Eso no está más y a partir de una lucha muy grande y de una acción importante del Estado, se ha visibilizado la posibilidad de que la gente vaya y denuncie. La gente ya no se queda callada en su casa, sino que va y denuncia. Y falta mucho por recorrer. Entonces, esa posibilidad de la denuncia, que en general, cuando estamos hablando de violencia, en general hablamos de violencia contra la mujer. La gran mayoría, y sigue siendo así hoy por hoy, la violentada sigue siendo la mujer y las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos los niños, los locos, entre comillas, y los ancianos, son esas personas las que sufren la violencia. Eso ha sido dotado de ciertos mecanismos, de muchas instituciones que trabajan en esto, y en el Poder Judicial de un poder de respuesta, que es una respuesta en el día, y que se trabaja las 24 horas en turnos de urgencia permanentemente. Entonces, claro, al recibir un servicio, que en algún caso puede haber algún error, pero te aseguro que las secretarias de violencia tienen una oreja totalmente entrenada para esto. La verdad es que en el año pasado, o el anterior, se me escapa ahora el dato, el año anterior hubo 26.000 decisiones, 26.000 decisiones vinculadas a violencia familiar en toda la provincia de Santa Fe. Y la verdad que cuestionadas por el victimario, muy pocas. Claro. Muy pocas. Claro. Marcelo, hay un tema que también siempre lo exponemos en nuestros programas, que tratamos de que sean formativos desde la educación, desde lo científico, que es en relación al trabajo infantil, ¿no? Que también está dentro de la niñez. Este tema del trabajo infantil, que muchas veces se habla, se pregona la resolución de los problemas, pero al día de hoy uno sigue viendo con preocupación esta profundización del trabajo infantil. Sí, nosotros tenemos que diferenciar lo que es el trabajo infantil vinculado con empresarios inescrupulosos que contratan niños, de las situaciones vinculadas al seno de la familia.
Son dos situaciones distintas, porque muchas veces se confunde y la gente te empieza a decir, veo un chico repartiendo estampitas en la calle o pidiendo... No, eso es una situación familiar compleja que hay que abordar obviamente, pero que no pasa por la prohibición del trabajo infantil. En los niños que ayudan, a mí me ha tocado, yo soy hijo de una familia de almaceneros, cuando éramos chicos todos colaborábamos, claro. No estamos hablando de eso, digamos, claro. ¿no? Estamos hablando de otro tipo de cosa que es la explotación del niño dentro de un sistema laboral, que eso está claramente prohibido y tutelado por el derecho laboral y en donde el Estado es el Estado, evidentemente, el que tiene que profundizar sus mecanismos de control. En lo otro, en lo social, el chico que reparte estampitas, etcétera, etcétera, ahí hay otro tipo de abordaje desde lo que es la perspectiva social del Estado y de esa especie de intervención difusa que se hace desde la escuela, desde el centro de salud, la enfermera, la pediatra, un montón de gente que trabaja con eso. Ahora, no siempre un chico que está repartiendo estampitas o pidiendo en la calle está descontenido. Claro. No pasa. Y por ejemplo, Marcelo, con este famoso tema del narcotráfico que vivimos, un complejo situacional impresionante, también hay muchos niños que ingresan en ese mundo del narcotráfico. Sí, lo vemos, en esto hay mucha experiencia en los colegas de los jueces penales, ¿no? Los famosos soldaditos o todos los chicos que directa o indirectamente se encuentran involucrados en el tema en lo que es el delito en general, ¿no? El narcotráfico como una porción, pero el delito en general. Evidentemente, ahí también hay una responsabilidad del Estado en cómo abordar ese tipo de situaciones y cómo trabajar la infancia. Lo que no nos tenemos que olvidar es que existe también otros sectores de la infancia y de la adolescencia que no están vinculados al narcotráfico ni están vinculados a las situaciones de marginalidad, pero que también están afectados, por ejemplo, por el consumo de alcohol y por el consumo de drogas. No narcotráfico en cuanto a la venta, la distribución, sino el consumo y que a veces atraviesa a otras capas sociales que no son las más marginadas y en el cual muchas veces nadie pone la mirada, ¿no? La mirada está puesta mucho en este tema del chico que delinque y me parece bien, o sea, me parece que es un tema obviamente para ser abordado y para ser abordado enérgicamente, ¿no? Yo soy una persona convencida que una persona que comete un delito, comete un delito. Cometió un delito. O sea, ahí hay una raya a trazar. No todo el mundo que está en una situación de vulneración o de pobreza comete delitos. Eso no es así y me parece que es una raya. Lo que no podemos olvidar ni pensar que toda la problemática vinculada con la niñez está en los sectores más marginales. No, está en toda la sociedad. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de la educación justamente en estos temas? Bueno, es fundamental, ¿no? Educación y salud son las dos áreas del Estado en donde hay una mayor aproximación a lo que es la problemática de la vulnerabilidad en general. Mirá, Daniel, hay una cosa que es clara y es cierta. La educación sigue siendo un mecanismo social de equiparación, de dotación de posibilidades, en un país en donde en los últimos años y en las últimas décadas gran parte del sistema educativo también está dedicado a la alimentación. Es decir, nosotros no podemos perder de vista que según las últimas estadísticas más del 50% de nuestros pibes están en situación de pobreza y con una cuestión de alimentación muy vapuleada como mínimo. Entonces, partamos de la base de eso, tengamos en cuenta que hay ciertas situaciones que tienen que ver con lo político y con las soluciones desde el punto de vista de las políticas públicas. No hablo de partidarias, hablo de políticas públicas y que sin ellas difícilmente podamos llegar a superar este tipo de drama, ¿no? Claro. De drama social. Doctor, ha sido muy amable por estar en nuestro programa. Un gusto. Muchísimas gracias, Daniel. No, por favor. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos transitando Educación, Ciencia y Cultura, programa distinguido por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la ciudad de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe,
todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Los ciudadanos italianos tienen una institución creada por ley que los representa ante las autoridades diplomáticas y locales. Son los comites, Comitato dell'Italiani all'Estero. El Comites Rosario tutela por los derechos de los italianos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y norte de Buenos Aires. Sus integrantes son electos por el voto. Su cargo es ad honorem y dura 5 años. Cuando los ciudadanos italianos votamos en las elecciones de comites, le estamos diciendo al gobierno italiano que nos importa tener esa ciudadanía. Participemos. Inscribite bajando la ficha electoral desde la web del Consulado de Italia en Rosario o desde www.comitesros.org.ar. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En el desarrollo de nuestro programa nos acompaña el presidente del Comites italiano, el doctor Franco Tirelli. Estamos muy cerca de una fecha muy importante que son las elecciones 2021 para la reelección justamente del Comité. Franco, gracias por estar. No, gracias por la invitación, Daniel. Bueno, en primer lugar, me gustaría que le explique a los televidentes y particularmente a la ciudadanía, ¿no? Ítalo-argentino, el tema eleccionario del día 21, cómo es, cómo se debe hacer, cómo es el procedimiento, el mecanismo. Bueno, el comité, su mandato dura 5 años. La última elección fue en el 2015, pero bueno, tenía que haber sido en el 2020. Por problemas del Congreso italiano no se pudo hacer en el 2020, pero este año finalmente el gobierno italiano decidió hacerlo el 3 de diciembre. Pero las elecciones del comité tienen una particularidad, una diferencia con las elecciones políticas italianas, que todos aquellos ciudadanos italianos que residen en nuestra circunscripción, antes de recibir el voto, tienen que ejercer su voluntad de pedirle al consulado que le manden ese voto. Por lo cual tienen que llenar un formulario. Ese formulario lo pueden bajar de la página del consulado o de la página del comité, que es www.comitesros.org.ar. Ese formulario lo llenan, es muy simple, tienen solamente los datos personales, te piden un teléfono y un mail para contactarte, tu dirección donde vivís, y le pones la fecha y lo firmás. Ese formulario se adjunta junto con una fotocopia del DNI para corroborar la firma de la persona sea la misma del DNI, y se manda por mail al consulado escaneando la documentación, o se puede llevar al mismo consulado directamente, que el guardia lo va a recibir. Próximamente el cónsul va a poner un buzón en la puerta para que la gente pueda dejar ese formulario, o si no lo pueden mandar por el mail del consulado, que es electorale.rosario@esteri.it. Lo mandan escaneado por mail y el consulado toma nota, y hay tiempo hasta el 3 de noviembre para hacer este formulario. Solamente los ciudadanos italianos residentes en nuestra circunscripción que tengan una antigüedad de más de 6 meses, que sean ciudadanos italianos y que residan en nuestra circunscripción. Después del 3 de noviembre empieza la fase electoral. ¿Qué quiere decir la fase electoral? Disculpa, si el 3 de noviembre no recibieron nada. No tienen que recibir nada, tienen que mandar el formulario. Tienen que mandar el formulario al consulado para expresar su voluntad que quieren recibir el voto. Después del 3 de noviembre empieza la fase electoral, donde todas las listas, que son 5,
expresarán sus propuestas, sus ideas y lo que piensan hacer. Y a partir del 13 de noviembre va a empezar a llegar el sobre a tu casa. Tenés tiempo para votar hasta el 3 de diciembre. Franco, hay una particularidad muy importante en esta renovación, la integración con los componentes de la lista, gente muy joven, conocedora de distintos aspectos de la cultura, de la ciencia, del comercio. Realmente, ¿cuáles han sido los motivos fundamentales para la incorporación de esta nueva gente y fundamentalmente gente joven, digo, ¿no? Bueno, nosotros como comité siempre desde el primer día que asumimos en el 2015, teníamos dos premisas. Una es que el comité no quedara en Rosario, sino que recorriera toda la circunscripción, que sea un comité federal, que conociera las distintas realidades de toda la circunscripción, pero también nosotros como empezamos siendo en su momento la renovación de la colectividad de nuestros padres o de nuestros abuelos italianos, nuestros nonos, nosotros en ese recambio que se hizo en ese momento también nosotros teníamos que pensar y empezar a trabajar para la renovación que viene atrás nuestro. En ese sentido trabajamos fuertemente como comités, involucrando, trabajando con las asociaciones para que involucren a sangre nueva. Y bueno, el reflejo de ese trabajo de estos 5 años también se ven en las propuestas de las listas y sobre todo en la lista nuestra, con gente joven, mayormente no solo de Rosario, sino de toda la circunscripción, con ideas nuevas y con ganas de trabajar sobre todo. Franco, ustedes han venido trabajando mucho en forma conjunta con el consulado en reclamos pertinentes en relación al pasaporte, a la ciudadanía, reclamos que son de hace mucho tiempo, hay mucha gente interesada en estos temas. En relación a estos aspectos, ¿cómo están hoy en esta situación? Bueno, nosotros tuvimos, si bien la pandemia perjudicó el trabajo consular en el sentido de que tuvo que cerrar como todo el país, todas las oficinas, se trabajaban en home office o tenían que hacer burbujas para ir a trabajar, ralentó todo, no se atendía a la gente, solamente se daban pasaportes de urgencia, pero el servicio consular viene arrastrando problemas hace tiempo, sobre todo el nuestro de Rosario, respecto a la poca cantidad de empleados que tiene y el reclamo de la aceleración de los trámites de ciudadanía sobre todo. Eso llevó que nosotros, porque el Consulado de Rosario en el 2018, conjuntamente con los demás consulados, Italia, el Ministerio cambió el sistema de turnos, pero Rosario siguió con un sistema de turno paralelo entre los turnos nuevos, que es por un sistema de internet, el Prenotami, y un sistema viejo que era un turno que te daban un número para poder sacar tu ciudadanía. En ese caso, el consulado tuvo que trabajar en paralelo con los dos sistemas, eso llevó en un momento a hacer un cuello de botella y tampoco es importante aclarar que no nos olvidemos que nuestra circunscripción potencialmente para tener ciudadanía es más de 2 millones de personas. No nos olvidemos que solamente con doble ciudadanía en toda la circunscripción son 155.000 en este momento y 60.000 solo están en Rosario, pero potencialmente a futuro pueden ser más de 2 millones de personas. Bueno, ustedes han venido reclamando como comité ante el consulado la puesta en marcha de más personal justamente para la resolución de estos problemas. Nosotros, bueno, hemos mandado nota al Ministerio, también hemos tenido una reunión de intercomités conjuntamente con la Embajada, donde dejamos asentado nuestro pedido de que nuestro consulado es, en el ranking de todos los consulados italianos en el mundo, el que peor relación tiene empleado con cantidad de ciudadanos. Nosotros en este momento tenemos 13 empleados para 155.000 ciudadanos, por lo cual nos da un promedio entre 10.000 y 11.000 ciudadanos por cada empleado que hay que atender. Entonces, eso lleva que el consulado no pueda dar respuestas rápidas en los trámites de ciudadanía y ahora tuvieron un problema también en la oficina de pasaporte que 2 personas italianas que tuvieron que regresar a Italia y uno que falleció llevó a la oficina a reorganizarse. También tuvimos problemas por las quejas de la gente que no podía conseguir turno, así que estamos trabajando, hablando con el consulado para ver cómo pueden ellos mejorar la forma de que la gente pueda obtener su pasaporte lo más rápido posible, porque si bien hay un reclamo de que la gente que el año pasado le venció el pasaporte y no lo pudo hacer porque estábamos en pandemia y todos en nuestras casas, y este año la gente se le venció el pasaporte, entonces se junta la gente del año pasado con este año, más la gente que se quiere del país, efectivamente. Entonces hay un cuello de botella también ahí que mucha gente quiere sacar turno y se complica.
Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos charlando sobre las nuevas propuestas que el comité va a proponer si son electos a partir de noviembre en adelante. Vamos a la pausa y volvemos. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y nos vamos a distender un ratito con una gran voz, agradeciéndole nuevamente su presencia en nuestro programa. Vamos a escucharla nuevamente entonces a Gabriela Pieruzzi. La camisa, no vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Te espero un tiempo gris, qué mala suerte. Yo fui esa pared que utilizabas para tocar la piel de vez en cuando, para jugar al hombre, para calmar tu fiebre, para sentirte un dios omnipotente. Fui tu esclava encadenada a una cama, un autómata sin sueños y sin alma, pero esto se acaba. Fuera, hoy mi fe te condena. Fuera, 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 fuera de mi vida. Esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida. Si me ves llorando, es mi desencanto. Y veo un extraño y yo te amaba tanto, tanto, tanto. Estabas convencido con el juego. Para decir verdad estabas ciego. Yo no compré ninguna de todas tus mentiras. Cuando tú me engañabas, lo sabía. Fuera de mi vida. Esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. Fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida.
Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente de que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Estamos en contacto con el presidente comunal de Luis Palacio, Adrián Vidoví. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Bueno, estamos esperando recuperar la llamada telefónica. Daniel. ¿Qué tal, Adrián? ¿Me escuchás bien? Ay, te escucho muy bajito. Bueno, ¿qué tal, Adrián? Te decía que es una localidad muy pujante, que vienen realizando obras realmente importantes para mejorar fundamentalmente la calidad de los vecinos, y me gustaría en estos pequeños minutitos que tenemos en el programa que los cuente a todos los televidentes cuáles son las obras más importantes que están llevando a cabo en este momento. Daniel, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, estamos muy contentos por que la semana próxima vamos a estar ya empezando la obra de la red de distribución de agua potable para la localidad, una localidad que está cumpliendo 130 años y que no teníamos 100 metros de agua potable, y que bueno, gracias a las gestiones que realizamos y a la decisión política principalmente del gobierno nacional y el gobierno provincial, vamos a poder pasar a cubrir entre el 80 y el 90% de la población con agua potable. En una inversión de 120 millones de pesos, así que bueno, es una obra importantísima y estamos muy contentos. También estuvimos reunidos hace unos días con la empresa que salió adjudicada para la construcción de 29 viviendas con un presupuesto de 140 millones de pesos, así que realmente es el doble de lo que se hizo en materia de vivienda en la historia de la localidad, así que nos estamos contentos. Y esto se suma a una cantidad de obras que estamos llevando a cabo con un presupuesto de 350 millones de pesos durante el año 2021, que es histórico para la localidad y que bueno, nos enorgullece. Entre ellos te puedo mencionar alumbrado público, cordón cuneta y demás, o sea, todo lo que es embellecimiento de todo lo que es espacios públicos en plaza de juegos, circuitos aeróbicos, y bueno, una cantidad de obras que bueno, van a cambiar la realidad de la localidad de manera definitiva, ¿no? Adrián, este financiamiento para la construcción de vivienda, realmente un tema central, los derechos hacia el vecino en el mejoramiento de su vida a través de esta construcción de su vivienda, ¿es un financiamiento nacional o son aportes provinciales y nacionales? Es un fondo nacional que se articula a través de provincia y en el que el municipio en este caso puso los lotes y las obras de infraestructura para que los lotes puedan contar con las viviendas. Así que la articulación entre el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, bueno, atendiendo una demanda histórica, ¿no?, en nuestra comunidad también. Adrián, un fuerte abrazo, estaremos ya en el piso para seguir ampliando todos estos temas tan importantes para los vecinos de Luis Palacios,
Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Nosotros estamos con el doctor Franco Tirelli y nos había quedado justamente pendiente una pregunta en relación a esta nueva elección. ¿Cuáles son las nuevas propuestas que viene a presentar el Comité Italiano? No, bueno, la nueva propuesta sobre todo, seguimos profundizando nuestro trabajo en este momento. Nosotros como comité estamos interactuando con un convenio que hemos firmado con la UNR, trabajando conjuntamente con la Facultad de Derecho en una diplomatura sobre ciudadanía italiana para abogados y para traductores de italiano. El comité trabajó conjuntamente con la Universidad Nacional de Rosario para dar estas clases. Es algo importante que nosotros debemos seguir fomentando, sobre todo para los jóvenes. El tema de la educación es fundamental y por eso mismo nosotros este trabajo con la UNR es algo que vamos a profundizar, no solamente para los jóvenes para acá, sino también para los jóvenes para que puedan conseguir becas en Italia. Ese es un trabajo que con el decano de la Facultad de Derecho y con el rector estamos hablando, ya que la facultad y tanto la UNR también firmó un acuerdo con la Universidad de Bolonia en el transcurso del año pasado. Nosotros mismos también vamos a profundizar todo el trabajo que estamos haciendo el comité conjuntamente con el consulado y el club italiano para poder finalmente terminar la obra de reconstrucción de la sede, que es para nosotros es algo emblemático que empezamos hace 2 años y que bueno, este nuevo comité tiene que terminar ese trabajo que empezó este comité que está terminando y sobre todo volver a poder recorrer toda la circunscripción, conocer las realidades, trabajar con las asociaciones como hicimos en todo momento en conjunto con distintos trabajos culturales y después un trabajo muy arduo porque van a ir momentos difíciles con el consulado para poder lograr coordinar conjuntamente con el nuevo cónsul que llegue y que sepa la realidad de lo que está pasando con la ciudadanía en Argentina y sobre todo en la ciudad de Rosario para poder mejorar los servicios consulares que en estos momentos estamos teniendo bastantes problemas. Ahora, en días pasados leía que hay toda una serie de dificultades en el mundo con respecto a los aspectos consulares. No es solamente el problema italiano, sino también es general. El problema de la red consular de Italia viene ya de hace 10 años aproximadamente. Es que hace 10 años perdieron 4.000 empleados en el ministerio y no fueron renovados. Esos 4.000 empleados al no ser renovados, por ejemplo en Rosario, el problema que está teniendo gravemente es que muchos empleados hacen no solamente la actividad asignada, sino tienen que hacer actividades que otros empleados ya se fueron y dejaron de hacerla. Claro. Eso lleva un cuello de botella que en algún momento hace eclosión, pero igualmente, como nosotros siempre decimos en este comité y en el próximo pensamos que va a seguir con la misma tesitura, es que el diálogo con el consulado va a ser importante y con el nuevo cónsul también para que logremos que puedan conseguirse mejores servicios o por lo menos se agilicen en un tiempo prudencial. Doctor, ha sido muy amable por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Volvemos la próxima semana en el mismo horario para exponer a nuestros televidentes educación, ciencia y cultura.